Sí, profesora. Ok, Sí. Sí. entonces, qué bueno, los videos ilustran muy bien lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con las tareas también, ¿no? Entonces, bueno, la voy a hacer grande, se visualiza mejor. Entonces, bueno, esta es la presentación. En realidad, el día de hoy vamos a abordar dos temas. El tema de la introducción, que es la historia del uso de las plantas medicinales, y taxonomía vegetal. Si no logramos acabar los dos temas, es breve porque pues nada más prácticamente tenemos esta sesión y parte de la siguiente para abordar estos temas. No importa, terminamos la siguiente sesión, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar. Quito esto, creo que me saca. Aquí está. Entonces, bueno, me presento, ¿sí? Mi nombre es Alicia Susana Sepúlveda Barrera, pero uso siempre el Susana. Entonces, en la escuela, pues todo el mundo me dice y me conoce como Susana, ¿no? El correo electrónico es el que están mirando, ya lo conocen. Yo estoy adscrita junto con las otras profesoras del curso que participan en el laboratorio. Su servidora es responsable de la parte de la teoría y también participo en el laboratorio junto con otras 3 profesoras que en la hora a las 12, que comienza la hora de la parte práctica, las van a conocer, ¿sí? Nosotras, bueno, yo, porque hay otras profesoras, su servidor está adscrita al Departamento de Botánica, al laboratorio de fanerógamas específicamente. Bueno, eso lo digo más adelante, donde se ubica este departamento, ¿sí? La primera parte del curso, jóvenes, va a ser en línea, ¿sí? Para la segunda y de la segunda parte en adelante del curso será presencial, ¿sí? De manera híbrida, la mitad del grupo se presentará a la parte teórica y la otra a la parte práctica y la otra mitad del grupo estará en línea, ¿sí? La teoría, hasta donde ahorita hemos acordado, si no hay otros cambios más adelante, la teoría siempre va a ser en línea, ¿sí? Y la parte práctica va a ser presencial, pero se va a dividir el grupo. Ya después iremos precisando cómo va a ser esa dinámica. Pero por lo pronto, la primera parte del curso será en línea, la parte teórica y práctica en línea. Para ello, bueno, ya hemos preparado un material exprofeso para que ustedes puedan revisar la parte práctica. Bueno, hay que unirnos a la reunión siguiendo el enlace programado. Ese link es para en adelante. Está programado para que, no sé si hoy se percataron que les avisó media hora antes la aplicación. Sí, apareció. Ok, entonces siempre va a ser así, es el mismo link, ¿sí? Hay que ser puntuales, ¿sí? Porque de verdad el tiempo pasa rápido y pues 5 minutos, 10 minutos es muy significativo, ¿sí? Todas las actividades se registran en Claro. Generalmente les pongo media hora antes de iniciar la clase la tarea para el día, ¿sí? A veces extraordinariamente se las pongo después de la clase, ¿sí? O después de que acabamos el laboratorio. Pero generalmente ya la tienen antes de entrar a clase, algún video, alguna actividad, ¿sí? Entonces, todas esas actividades de mi parte y de la suya se suben, ya sea tareas, reportes de las prácticas, y van a desarrollar un trabajo de investigación, pues también esa parte, todas sus actividades se suben a Classroom, ¿sí? Ahí mismo se realizan observaciones. Por supuesto, todo el trabajo que ustedes suban se va a revisar, va a haber retroalimentaciones, ¿no? Con la finalidad de que ustedes vayan mejorando su trabajo y vayan viendo qué parte necesitan trabajar más. Entonces, la vía de comunicación, pues era el Classroom, ¿verdad? Dudas, comentarios, asesorías en Classroom. O bien de manera personal, a través del correo electrónico también se puede, ¿sí? Entonces, el contenido de esta presentación es el siguiente, ¿no? Primero, pues,
vamos a ver, a sondear un poquito cuál fue su fantasía cuando miraron que este semestre les tocaba botánica aplicada a la farmacia. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué pensaron que iban a aprender en este curso, sí? Y bueno, vamos a ver qué significa esto de botánica aplicada a la farmacia. También vamos a conocer los objetivos y programa del curso, la justificación del curso, es decir, como para qué queremos estudiar o como para qué quieren estudiar ustedes como químicos la botánica, ¿sí? Y por último, vamos a ver la metodología de trabajo y los criterios de evaluación, que también este material ya está en Classroom, ¿sí? Entonces ahí ya está colocado para que ustedes lo revisen periódicamente si es que hay alguna duda y tengan claro la forma de trabajar, ¿sí? Si hay alguna duda, algo que consideren que falta, pues estamos abiertas a escucharlos y a modificar cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es el contenido de la presentación del curso. ¿Qué se imaginaron, jóvenes? Los escucho cuando vieron que iban a llevar esta materia. ¿Qué creyeron que iban a conocer o qué esperan conocer en esta materia? Los escucho. Sobre las plantas medicinales. Exactamente, vamos a hablar sobre plantas medicinales. ¿Qué más? ¿Qué plantas son buenas y cuáles son tóxicas? Exactamente, también se va a conocer, se va a hablar sobre que las plantas en general tienen beneficios terapéuticos, pero también hay plantas tóxicas, ¿no? Un principio de la toxicología es que depende de la dosis para que sea un tóxico. Entonces también se estudia esta parte de cuál es la dosis terapéutica, la tóxica y la letal de las plantas, ¿no? Los estudios fitoquímicos, se debe determinar esas dosis, exactamente. ¿Qué más, jóvenes? ¿Cómo identificarlas? Y también saber por qué unas son tóxicas y otras no. Exactamente. Eso tiene que ver, esto que comenta su compañera, pues, por qué son tóxicas o no, pues depende del grupo de compuesto, ¿no? Y también la dosis, la dosis. Y algo muy importante que mencionó primeramente su compañera es que hay que estar seguro de la especie con la que estamos trabajando. Hay que identificarla, que también es el tema del día de hoy. Ya tienen ahí una lectura al respecto para que ustedes vean la importancia de conocer la taxonomía, el nombre científico de la planta, para avalar sus estudios químicos. Eso es importantísimo. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Los métodos de extracción. Estos se ven de manera tangencial, no es el objetivo del curso, pero sí lo van a investigar, sí van a conocer acerca del tema en su trabajo de investigación. Ahí va a ser muy interesante porque en su trabajo de investigación, ahí van a aplicar todo lo que van conociendo en el curso y ahí van a aterrizar sus conocimientos, incluso los de otras materias, ¿no? Entonces, respecto a los métodos no como tal, hay una práctica, la práctica número 12, la última práctica, versa sobre fitoquímica. Entonces, ahí se van a conocer, más que nada, pruebas cualitativas, ¿no? Se van a conocer algunos reactivos para identificar los principales grupos químicos que se presentan en las plantas. Estos métodos ya lo verán en otras materias. Muy bien, buena observación. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más pensaron? ¿Qué más creen? Pues podría ser como, bueno, ¿cuál es el agente activo tal vez de la planta que nos ayuda Claro. pues, a elaborar el fármaco? Sí, exactamente. Eso también lo van a investigar mucho. Incluso en los cuestionarios de cada práctica siempre se les preguntan por plantas medicinales. Les damos el nombre común, ustedes investigan el nombre científico, la familia botánica, los principios activos y los usos. Exactamente. También van a investigar mucho esa parte, ¿sí? Entonces, miren, eh, van a conocer los beneficios de las plantas, esos usos, incluso van a relacionar las sustancias responsables del uso que se le da a las plantas, ¿no? Ahí están los principios activos, los van a investigar
También las formas de preparar, como decía su compañero, los métodos. Aquí van a aprender, incluso en el anexo del manual de prácticas, no sé si tuvieron la oportunidad ya de revisarlo, al final en el anexo vienen métodos muy sencillos para elaborar productos, ¿no? Como un jarabe, como un cuento, ¿sí? Entonces esas son formas de preparar las plantas. También, jóvenes, que una parte importante es cómo se conservan las plantas medicinales, ¿sí? Si ustedes las colectan, ¿cómo es que las almacenan? Hay que desecarlas y hay métodos de colecta, de deshidratación de plantas y de almacenamiento de plantas. También van a conocer esa parte, ¿sí? Y algo que no mencionaron, tal vez ya no continúe preguntándoles, pero ¿no creen importante conocer la morfología de las plantas? ¿Cómo son las plantas, jóvenes? Les pregunto, Sí, ¿no creen importante? Sí. Entonces, esa parte, tal vez alguien se quedó con sí iba a comentar esa parte, ¿no? Incluso el grueso del curso versa sobre esto, sobre la morfología de las plantas. Entonces, bueno, esos son los temas, ¿sí? Que vamos a tratar durante el curso vía investigación o exposición en la clase, ¿no? Van a investigar mucho, tienen que leer mucho, ¿sí? Es una materia muy interesante, muy importante. Ustedes ya lo van a ir viendo, incluso en los videitos que acaban de ver, no sé si terminaron de verlos, los pueden ver, retomar de otra forma más adelante, y este video que dice qué es lo que necesita saber un farmacéutico, ¿no? Entonces él habla más o menos de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, esos complementan muy bien lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ¿qué es botánica, no? La botánica viene del griego, significa botano, significa hierba, ¿no? Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de describir las plantas, ¿no? Entonces, eso es lo que van a investigar ustedes en su planta de proyecto, ¿no? ¿Cómo es esa planta? Si es un árbol, una hierba, un arbusto, ¿sí? ¿Qué tipo de hojas tiene? ¿Qué tipo de raíz, de tallo, etcétera? ¿Qué tipo de flor? ¿Sí? Describir las plantas. La botánica también se encarga de la clasificación, ¿no? Como bien su compañera dijo, vamos a ver si es una planta, si es un musgo, si es un helecho, si es una angiosperma o una gimnosperma. Ya les estoy mencionando los 4 grupos de organismos que integran el reino plantae, ¿no? Entonces, y dentro de las plantas también de las angiospermas, tienen que identificar si es una monocotiledonia, una dicotiledonia, etcétera. Todo eso lo vamos a revisar, ¿sí? También la botánica estudia la distribución de las plantas, ¿sí? Si la mayoría de las plantas son terrestres, pero también hay acuáticas, hay epífitas, ¿sí? Hay parásitas, donde se distribuyen, si en los bosques tropicales, si en los bosques mesófilos de montaña, si en los pastizales, etcétera. También estudia la distribución. Y, por supuesto, también las relaciones que tienen las plantas con otros seres vivos o entre sí, ¿sí? Hay competencia, hay mutualismo, es decir, donde ambos organismos se benefician, como es el caso de los insectos polinizadores. Incluso esos 2 organismos tuvieron una coevolución, ¿sí? Entonces, se benefician, digamos que uno no puede vivir sin el otro, ¿no? También les decía, hay parasitismo, etcétera. Entonces, todo este tipo de relaciones, incluso las plantas se relacionan con las bacterias. Las raíces forman unos nódulos de bacterias. Esas bacterias son importantes para fijar el nitrógeno. En la atmósfera hay gran cantidad de nitrógeno, pero no está disponible para las plantas. Estas bacterias ayudan a obtener ese nitrógeno, que es un elemento importante para que la planta pueda completar su metabolismo y pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, todo esto estudia la botánica. Ahora, las divisiones de la botánica, pues son básicamente 2. La botánica pura, que abarca todas estas disciplinas, ya no las menciono, la botánica pura estudia a las plantas con el único objetivo de conocerlas, ¿no? La ciencia por la ciencia, ¿no? Sin tener en cuenta sus propiedades en ese sentido, ¿no? Sin tener en cuenta sus propiedades.
En cambio, la botánica aplicada sí le importan las aplicaciones que pueden tener las plantas, pero para eso tiene que hacer uso de de la botánica pura, ¿no? Debe conocer por lo menos la morfología, la citología, la palinología, embriología, etcétera, ¿no? En este caso, pues nos vamos a abocar a la citología, a la morfología que abarca la histología y la organografía, ¿no? Entonces, debemos conocer a estos organismos para saber cómo los podemos aplicar. Y de ahí se desprenden diferentes tipos de botánicas aplicadas a la agricultura, a la farmacia, forestal, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda utiliza los conocimientos de la primera para aplicarlos a casos prácticos con plantas. Entonces, ¿qué es la botánica aplicada a la farmacia? Trata sobre la descripción botánica y la determinación de las especies vegetales con aplicaciones medicinales y, como bien decía su compañero, también las plantas que pueden provocarnos problemas, ¿no? También la toxicidad de las plantas también abarca esta disciplina, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo dijimos, utiliza los conocimientos de la botánica pura para aplicarlos a aquellas especies que posean principios activos curativos, aquí sí ya lo pusimos, o tóxicos, ¿sí? Abarca esa parte. Entonces, miren, la materia prima de los pufis son plantas, ¿no? Son las plantas. Entonces, para hacer uso de ellas, ¿sí? Ustedes van a usar plantas, nosotros vamos a usar plantas de diferentes formas, ¿no? Ya sea de manera directa, en una infusión, en un té de manzanilla, ¿no? Quien no ha tomado una infusión, un té, ¿sí? En forma de cataplasmas, maceraciones, directa a la planta completa. O bien unos preparados un poquito más elaborados, como ungüentos, tinturas y jarabes, o ya cuestiones mucho más sofisticadas, como los fármacos, las medicinas de patente, en diferentes presentaciones, tabletas, cápsulas inyectables, lo que sea, ¿no? Entonces, para hacer uso de ellas, de las plantas, como sea que sea, hay que conocerlas primero. Hay que conocer su morfología, saber con qué especie estamos trabajando y también es muy útil conocer los usos tradicionales, ¿no? Porque se reduce mucho la búsqueda de principios activos, porque estas plantas de uso tradicional está comprobada su eficacia, ¿sí? O sea, en el sentido de que son útiles, ¿sí? Son efectivas, pero sí hay que valorarlas en el laboratorio, comprobar esos usos, ¿sí? Y bueno, por otro lado, también conocer cómo se colectan y cómo se conservan. De nada sirve que colecten un buen ejemplar con la cantidad y calidad de principio activo si no la saben conservar, porque en general se recomienda trabajar con planta deshidratada, ¿sí? Entonces hay un proceso, ¿no? Entonces el grueso del curso, insisto, está en esta parte, morfología, identificación, usos tradicionales y colecta y conservación, ¿no? Este tema lo vamos a ir viendo. En realidad se ubica el tema de colecta y conservación en el último tema del curso, pero nosotros lo vamos a abordar en cada órgano. Desde que comencemos raíz, ahí vamos a abordar cómo se colectan las raíces y cómo se conservan, por ejemplo. Entonces, ¿todo esto para qué, jóvenes? ¿No? Pues para hacer uso de la forma que ustedes crean conveniente y finalmente, ¿para qué? Pues para obtener sus productos, hagan lo que hagan, sean de calidad y eso quiere decir que sean seguros y eficaces, ¿verdad? Que ni les perjudiques a la gente, ni les hagas perder su tiempo y su dinero, ¿sí? Y puedes tener problemas legales, ¿no? Todo eso, pues para obtener seguridad y eficacia en tus productos. Este es el programa del curso, jóvenes. Son 5 grandes temas, ¿sí? Una introducción que básicamente es la historia del uso de las plantas medicinales por las diversas culturas desde las culturas antiguas hasta la actualidad, que pues es la medicina tradicional mexicana, ¿sí? La taxonomía vegetal, ya ustedes por ahí dijeron, mencionaron que es importante, ¿no? Entonces también es para que vean cuál es la importancia de la taxonomía en los estudios químicos, que es una de las lecturas de la tarea, ¿no? Precisamente habla sobre la historia de plantas medicinales y sobre este tema, ¿no? Entonces ahí van a ver la importancia de utilizar
de manejar las plantas medicinales a través de su nombre científico y no del nombre común. ¿Cuáles son las ventajas, desventajas e inconvenientes, ¿no? Y después el tema 3 es la histología. Comenzamos con célula vegetal y todos los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos vegetales, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver, acuérdense, ¿cuáles son los tejidos vegetales? Pues digan, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, los tejidos vegetales, bueno, ya los veremos, no se preocupen. Son, por ejemplo, el parénquima, el xilema, el floema, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los órganos de las plantas, jóvenes? Que sería el siguiente tema. Bueno, aquí están, ¿no? Raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas, ¿no? Y finalmente, el tema 5, manejo de plantas para uso botánico y farmacéutico. Y aquí vamos a ver qué factores influencian el desarrollo de las plantas, crecimiento y desarrollo de las plantas y la producción de principios activos, ¿no? También van a conocer el tema del cultivo de las plantas medicinales, cómo se colectan, cómo se procesan, la fitoquímica, les decía, unas pruebas cualitativas para identificar algunos principios activos y entre otros temas, ¿no? Entonces, este es el curso. El curso está dividido en 3 partes, es decir, va a haber 3 evaluaciones. Y bueno, la primera evaluación pues la vamos a desarrollar a distancia. Entonces, miren, ¿para qué estudiar botánica aplicada? O sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, la justificación. O sea, es evidente e innegable la importancia social y económica de las plantas, ¿no? Las plantas se utilizan, por ejemplo, ahora viene el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y para eso se comercializan pues determinadas flores, ¿no? Las rosas rojas, ¿sí? En el mes de mayo, en la religión judeocristiana, se festeja, se hace culto, ¿sí? A la Virgen María. Entonces se comercializan muchas flores blancas, se ofrecen flores blancas en las iglesias a la Virgen, ¿no? En diciembre, el símbolo de las fiestas de diciembre, de fin de año, prácticamente todo el mundo, o muchas partes del mundo, pues son las Nochebuenas, etcétera, ¿no? Entonces ahí está la parte económica, la parte social también, ¿no? Porque forman las flores, por ejemplo, muchas plantas forman parte de rituales, ¿no? Los rituales son eventos que se repiten periódicamente, ¿no? Que los humanos repetimos periódicamente. Por ejemplo, esto de las Nochebuenas en Navidad, ¿no? Entonces, y muchas de las plantas también son medicinas y son productoras de materiales necesarios para la sobrevivencia del hombre, ¿no? Para la vida cómoda del hombre y de otros organismos también, ¿no? Para la sobrevivencia. Son alimento, ¿no? Entonces, pues es evidente la importancia que tienen las plantas, por un lado. Ahora, por otro, fíjense, los químicos desde tiempos muy atrás, ¿sí? Han utilizado metabolitos de las plantas, ¿no? Se dice que al menos el 70% de los fármacos de patente, ¿sí? Contienen un principio activo derivado de las plantas, ya sea directamente la extracción o de síntesis, ¿no? Entonces, eso es innegable. Ahora, la tarea de ustedes, ¿no? Es contribuir al avance del conocimiento, ¿sí? Entonces, les toca a ustedes validar el conocimiento de las plantas medicinales de uso ancestral. O sea, sí son eficaces. Las plantas medicinales de uso tradicional han sido utilizadas desde tiempos ancestrales, desde hace más de 500 años aquí en lo que hoy es México, ¿sí? Y se siguen usando esas plantas, son eficaces. Pero la mayoría de ellos, también ya habrá una lectura para que les informes acerca de estos aspectos, la gran mayoría de las plantas medicinales que se comercializan en los mercados, que tienen uso tradicional, que los recomiendan la gente, ¿sí? Esos remedios herbolarios, esos remedios en los que se utilizan plantas, la mayoría de esas plantas no están estudiadas en laboratorio,
no está comprobado su uso, ¿sí? Científicamente. Entonces, esa ustedes es una tarea para ustedes, ¿no? Entonces está perfectamente justificado que se estudie la taxonomía de las plantas, su estudio anatómico, la morfología, ¿verdad? ¿Sí? Y también qué sustancias contienen, como también ustedes lo mencionaron, y también conocer el uso tradicional de las plantas. Cuando ustedes, si ustedes tal vez se ven en la necesidad de comprar plantas medicinales, no siempre se las van a encontrar completas, van a encontrar partes de ellas, que en este caso son las drogas vegetales, es decir, raíces, tallos, hojas, etcétera, solamente una parte de la planta medicinal, pero también se las pueden encontrar fragmentadas o incluso en polvo o micronizadas, es decir, hechas talco, ¿sí? Entonces, ¿cómo les garantizan que este polvo, cómo saben ustedes que este polvo pertenece a una raíz? ¿No? Pues conociendo la anatomía de las plantas. Ya van a conocer la histología del tallo, de la raíz, incluso van a observar raíces pulverizadas y van a identificar las células, los tejidos propios de esos órganos, ¿no? Para eso sirve estudiar la anatomía, para que ustedes puedan identificar, corroborar que estos parece que son tallos con hojas, ¿no? Pareciera. Entonces ustedes van a capacitarse, van a ser capaces de identificar estas diferentes presentaciones de las drogas vegetales, ¿no? Entonces, por cierto, ya vamos hablando de conceptos, ¿no? Planta medicinal, droga vegetal, ustedes van a investigar esos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces todo eso, pues para hacer este conocimiento de la anatomía de las plantas, pues para elaborar productos que sean seguros, ¿no? Porque no siempre se van a encontrar las plantas completas, ¿no? Completas. Si ustedes trabajan en un laboratorio, les llega un lote así costales de plantas y le dicen, a ver, revísate que sí sea una raíz, ¿no? Y son trocitos de algo, ¿no? Entonces ustedes van a ser capaces de decir si es una raíz o bien van a detectar adulteraciones, ¿no? Entonces van a decir, sí es raíz, pero también tiene tallos, ¿no? Por ejemplo. Y eso es, pues, conociendo la anatomía de las plantas. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Sí van siguiendo de qué se trata la materia? Sí, profesora. Sí, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar, jóvenes, no? Es obligatorio, ya vamos a empezar, ¿verdad?, con las palabras fuertes. Es obligatorio asistir a teoría. La materia, jóvenes, no es difícil, pero es mucho material. Bueno, ¿qué les digo? Todas las materias tienen su complejidad y es mucho material, ¿no?, el que hay que abordar. Entonces, si no asisten a teoría y después se presentan, de hecho no se puede, ya por norma tenemos, antes sí los dejábamos, pero es un caos, ¿no? Si no entran a teoría, si no tienen ese antecedente, no van a poder interpretar las imágenes, en este caso que vamos a empezar así, ¿no? O en el laboratorio, al trabajar con material al microscopio, ¿no? Es complicado. Entonces, necesitan entrar a teoría. Ay, ya nos va a botar la aplicación, ¿verdad? Nos quedan 10 minutos. Entonces, bueno, está el otro link. Uh-huh. Si nos vota, pues ya saben, nos vemos en el otro link, ¿sí? Son 10 minutitos. Entonces, les decía, hay que participar, no es un monólogo, ¿sí? Va a haber ejercicios, en fin, ya les iré informando. Entonces, la participación es importante, ¿sí? No se queden con la información que hablamos, que demos aquí. Tienen que ampliar esto, ¿sí? Porque yo tengo un estilo, a lo mejor yo tengo errores, ¿verdad? Y ustedes van a ir sumando errores, pues no. Tan solo pues ir a ver qué está diciendo, ¿no? ¿Es correcto lo que dice? Entonces, tienen que participar, tienen que investigar, tienen que leer, no solamente se queden con las notas, ¿sí? Que vayan tomando a lo largo de las sesiones, ¿no? Hay una evaluación continua y le llamamos evaluación continua pues a todas las tareas e investigaciones que les vamos a ir pidiendo, ¿sí? Esta parte de la evaluación continua corre a mi cargo, ¿no? Es cortesía mía. En el laboratorio es otro trabajo,
su servidora es la que propone las tareas y se las califica, se las revisa, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos evaluación continua, que ya está ahí en el Classroom, la primera tarea, ¿no? Entonces, hay evidencias de aprendizaje teórico-prácticos, es decir, exámenes, ¿no? Entonces, ahí elaboramos un formulario para que ustedes hagan su ejercicio individual, ¿no? Su evidencia individual. Hay prácticas, es un curso teórico-práctico, entonces ya está el manual de prácticas ahí, ya lo tienen ustedes, y cada sesión les vamos a ir proporcionando la maestra Shell, que es la encargada de subir este material cada semana, antes de las 12 o a las 12 a más tardar, sube las imágenes para que podamos trabajar, ¿sí? Los reportes son individuales, si bien se van a hacer equipos, ¿sí? Los reportes son individuales, ¿no? Van a trabajar por equipos en la parte de la investigación. Entonces, también van a investigar una planta a las 12 con la maestra Shelley y con las otras maestras. Se van a formar los equipos, se van a asignar las plantas y les van a explicar todo esto, ¿no? Por lo pronto, nada más se los menciono, ¿sí? Van a investigar una planta y ese trabajo es por equipos, ¿sí? Este trabajo se va a presentar de manera escrita y un video al final del curso. Ya les irán precisando más adelante, ¿no? Es requisito para aprobar la materia que aprueben el laboratorio, ¿no? Ahorita vamos a ver qué porcentaje está asignado a las prácticas y no se confíen, jóvenes, ¿no? Entonces les pido que lean los documentos de inicio del curso que están en Classroom. Repásenlo, cualquier cosa que no se entienda, pues lo vemos, ¿no? Y les digo, siempre habrá una retroalimentación a sus trabajos, ¿sí? Entonces, ustedes son los que van a estar tras de mí, ¿sí? Para asesorías, para sus dudas, para avanzar, ¿sí? No yo detrás de ustedes, ¿no? Existe un compromiso de trabajar de mi parte, pero también debe haberlo de ustedes, ¿sí? Es un trabajo conjunto para que saquen su materia lo mejor posible, ¿sí? Y aprendan, ¿sí? Entonces, bueno, es eso. Estas son las actividades y evaluación del curso. Miren, cada evaluación está integrada, la evaluación de uno está por un examen, que es lo que llamamos evidencia de aprendizaje, por prácticas, proyecto de investigación y las tareas, ¿no? Estos son los porcentajes, ¿sí? Entonces, los exámenes son cada cuatro prácticas, ¿no? Entonces, práctica 1, 2, 3, 4 y examen, ¿sí? Entonces, su primer examen, aquí está su primera evidencia de aprendizaje, es el 14 de marzo. Me voy a salir. Ay, es que para ir viendo la hora. Ajá, entonces, el 14 de marzo ya tienen su primer examen, ¿sí? El 14 de marzo es lunes 14 de marzo. Al siguiente lunes es 21, hay suspensión oficial. Y al siguiente lunes, que es 28, ya iniciamos semipresencial, ¿sí? Híbrido. Ya nos pondremos de acuerdo después, ¿no? Su segunda evaluación es el 2 de mayo, su tercera evaluación junto con la revisión final de su proyecto es el 6 de junio y el 13 de junio presentan el seminario, su trabajo en forma de seminario, ¿no? Entonces ya también la maestra les explicará esta parte y llegado el momento, bueno, precisaremos más cosas, ¿no? Pero bueno, para que se vayan mentalizando, vayan administrando su tiempo, ¿sí? Y esta parte es importante, dicen 15% las tareas, pero hace la diferencia, ese 1.5 hace la diferencia entre un 5 y un 6, ¿no? Entre un 7 y un 8. Y si sacan 8.5, pues sube a 9, ¿no? Entonces no lo desprecien, ¿sí? Esta parte está, más o menos, estas tres partes tienen el mismo peso, entonces, bueno, tómenlo en cuenta. Bueno, ahí está. La bibliografía, jóvenes que necesitan revisar obras como las histologías, las anatomías y morfologías vegetales, farmacognosias, ¿sí? También, farmacoverbolaria, me comprometo a ponerla en un formato que la puedan revisar. Es que yo sí la puedo ver, pero bueno, está pendiente eso.
eso, monografías de plantas medicinales y bueno, páginas, ¿no? Como Malezas de México, Medicina Tradicional Mexicana, etcétera. Entonces, aquí el énfasis, jóvenes, es que revisen páginas confiables de instituciones, de institutos, de universidades, ¿sí? No se vale páginas hierbitas.com o blogs, ¿no? Acudan a documentos en PDF, ¿sí? Esos documentos en PDF tienen bibliografía, ¿no? Entonces luego entonces tienen forma de ampliar esa información que están dando, ¿sí? De ver dudas, ¿sí? De confirmar la información. Entonces, eso es muy importante, que entren a páginas fidedignas y confiables. Y ahora sí vamos a ver el primer tema del día de hoy, del curso en sí, la introducción a la botánica aplicada a la farmacia. ¿Hasta aquí algún comentario, jóvenes? Maestra, yo le quería preguntar algo. Es que mencionó lo de unas lecturas, pero no sé si ya las subió en Classroom. Es que me aparecen los videos, pero no las lecturas. No, creo que subí el documento, lo que tienen que hacer, pero no las lecturas, ¿verdad? Sí, es lo que bueno, sí, se la subo enseguida, ¿sí? Se la subo enseguida. Sí, gracias. Mira, se me fue ahí, se me borró, subí el documento, pero no las lecturas. Sí, se la subo. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta parte, que también hay un videíto acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar, nos quedan 2 minutitos, vamos a avanzar en esos 2 minutitos y nos vemos en el siguiente link, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Bueno, esto del uso de las plantas medicinales, el hombre, desde que es hombre, incluso antes del Homo sapiens, hay evidencias de que otros homínidos ya hacían uso de las plantas medicinales. Pero bueno, partamos desde el Homo sapiens, ¿no? Entonces, el uso de el hombre ha hecho uso de las plantas con diversos fines, ¿no? Para cubrir sus necesidades esenciales, básicas, ¿no? Las plantas las ha utilizado desde siempre como alimento, como medicina, para cubrir sus cuerpos y como refugios, ¿verdad? Para hacerse de un techo. Ya nos va a sacar esto, entonces, en un minutito. Entonces, bueno, eso, el hombre ha hecho uso de las plantas, las necesita de la naturaleza de las plantas para poder sobrevivir y mantenerse sano, ¿no? Bueno, entonces, la medicina ha sido una mezcla de magia y religión, ¿no? En principio, el hombre primitivo, pues no podía entender los fenómenos naturales, ¿no? Entonces los envolvía de una magia, incluso había chamanes y gente que ya nos fuimos. Entonces vamos al otro. Nos vemos en el otro, jóvenes, en el otro link. Bueno, voy a comenzar a presentar. Bueno, ahí faltan 2 o 3, espero que... Ok, ahí está ya. Entonces, bueno, ¿ya lo están mirando, jóvenes? Sí, profesora, ¿podría ser más grande la pantalla? Es que no se alcanza a ver. Sí. Sí, ahí va. Sí, es que anteriormente la tenía más chiquita porque ya se estaba terminando el tiempo. Luego me quedo hablando sola y no me fijo. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Okay. Sí, cualquier cosa díganme. Bueno, entonces en principio, pues ellos de alguna forma tenían que explicar su entorno, ¿no? Era un entorno que no conocían, que era atemorizante, ¿no? Entonces empezaron como a hacer historias, digamos, ¿no? Entonces en principio era una mezcla de magia y de religión, ¿no? Atribuían
esos fenómenos naturales o esas propiedades de las plantas a dioses, a seres extraordinarios, ¿no? Entonces, también aprendieron, perdón, por necesidad, ¿no? Necesitaban alimentarse, necesitaban medicinas para curarse, ¿sí? Para sobrevivir. Entonces, pues también fue una cuestión de necesidad y de prueba y error, ¿no? Miren, por eso les digo que me tengo que salir y entregan link. Ah, ¿qué hice? Aquí está. Ahí está. Pero también de prueba y error, ¿no? Entonces probaban las plantas, las propiedades de las plantas, y muchas veces pues eran tóxicas, ¿no? Muchas veces posiblemente hasta morían o se dañaban, pero así fueron aprendiendo a usar las plantas medicinales, ¿no? Esta imagen me gustó mucho. Estos son unos chamanes del estado de Veracruz del siglo pasado, ¿no? Entonces tienen ahí unos sombreros raros y conocían las propiedades de las plantas medicinales. Hay un artículo por ahí de estos personajes. Y bueno, lo puse aquí para ilustrar esta parte. Entonces, esta fue la manera en que iba conociendo las plantas. No se tiene una fecha exacta desde cuándo es ese conocimiento, ¿no? Pero es muy antigua, data de muchos siglos atrás, ¿no? Desde la antigüedad. Entonces, se cree que otra forma de conocer las propiedades de las plantas es observando a los animales, ¿sí? Incluso se desarrolló esta disciplina, la zoofarmacia, que estudia las formas en que los animales eligen sus recursos para curar, ¿no? Hemos observado nuestras mascotas, los perros, por ejemplo, ¿verdad? De repente están comiendo pasto, vomitan y ya andan muy felices, ¿no? Como que se purgan, algo tienen y de esa manera se alivian sus malestares, ¿no? Se ha observado que los chimpancés, por ejemplo, utilizan más de 30 plantas y se ha comprobado que esas plantas son medicinales para diferentes afecciones en los chimpancés. Una investigación en la Universidad de Utah, ¿sí? Observaron el comportamiento de estos animales, ovinos y caprinos, aquí está un borrego, y ellos consumían con frecuencia un determinado trébol. Estudiaron la química de este trébol, hicieron pruebas y demás, fitoquímicas, y comprobaron que este trébol combatía los parásitos internos de estos animales, ¿no? Entonces, bueno, también fue una forma de ir aprendiendo de las propiedades de las plantas, ¿no? Entonces, el uso terapéutico de las plantas medicinales es un legado universal, no es propiedad de nadie ni de ningún grupo, ¿sí? Bueno, sí, sí hay cosas de propiedad, ¿no? Las etnias tienen un gran conocimiento de su entorno y han desarrollado una propia medicina, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya entran cuestiones éticas y legales, ¿no? Que las grandes farmacéuticas pues se roban ese conocimiento, ¿no? Pero bueno, en realidad es un legado universal, es una tradición, ¿no? Que data de muchísimos años atrás, ¿no? Aquí se ve un hombre primitivo, miren, colectando sus plantas medicinales o alimenticias, ¿no? Haciendo uso de ellas, ¿no? Entonces, los remedios de origen natural, ¿sí? Utilizados por las culturas antiguas han sido la base de la medicina moderna. Aquí está la diosa Xochipilli, ¿no? Que es la diosa de las flores y también se relaciona con las plantas medicinales aquí en la cultura mexica, ¿sí? Esta imagen, escultura está en el Museo de Antropología. Entonces, todo este conocimiento, ¿sí? Y estos remedios naturales, pues son la base de las medicinas actuales, ¿no? Entonces, ustedes como químicos hacemos uso también, los biólogos, de todo este conocimiento ancestral, ¿sí? Que fue adquiriéndose a través de los años en prácticamente en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, cada cultura es un legado universal, cada cultura tiene un conocimiento particular de las plantas medicinales, ¿no? Es un es un
O sea, cada región en los diferentes regiones en los 5 continentes del mundo tienen su propia medicina tradicional, ¿sí? Entonces, en los desiertos, en los bosques, en los pastizales, en todos esos ambientes se encuentran plantas con algún uso. Fíjense, se dice que 7 de cada 10 plantas tienen algún uso medicinal. Incluso las plantas también se dice que tienen usos múltiples. Una misma planta puede ser tu medicina, tu alimento, ¿sí? Y alimento no solo para el hombre, sino para los animales. Pueden ser, puedes extraer sustancias tinctóreas, ¿sí? Etcétera. Entonces, vean ustedes la importancia de las plantas, ¿no? Entonces, es todo un legado a través de siglos y siglos, ¿no? Entonces, esto es siempre la historia de las plantas medicinales, del uso, el conocimiento y uso de las plantas medicinales, empieza con las civilizaciones antiguas. No me voy a detener tanto en eso. De esta parte les habla uno de los videos. Incluso ustedes ingresan a YouTube a buscar esos videos y ahí les sacan otros, ¿no? Unos mucho más amplios y están como muy detallados cada una de estas culturas. Entonces aquí yo les pongo lo más relevante, ¿no? La primera evidencia escrita acerca del uso de las plantas medicinales se encontró en esta área que se llama Mesopotamia, ¿sí? Ahora esta área se encontraba cerca del río Nilo, ¿sí? Entonces aquí se encuentran estas tablillas de arcilla con escritura. Toda esta información de las plantas medicinales está en la escritura cuneiforme por parte de la cultura sumeria. Y bueno, aquí se informa, miren, por ejemplo, de plantas como el mirto, el tomillo, la granada, el sauce y el dátil. ¿Cuáles de estas plantas conocen? ¿Las han escuchado? Sí, el tomillo y el dátil yo lo he escuchado. Todas. El mirto es una planta aromática, es una planta pariente de la lavanda, ¿no? Entonces todas estas plantas llegan hasta acá, hasta nuestro continente, ¿no? Y de ahí nos vamos a Egipto, el documento escrito relevante sobre este tema, porque ellos había papiros sobre cirugías, sobre embalsamamientos, pero el papiro que versa sobre plantas medicinales y cómo preparaban estas plantas medicinales se llama papiro de Ebers. Entonces, bueno, relacionen la cultura antigua con el documento escrito. Y miren, aquí informaban de las formas de uso de las plantas. Y miren, ya usaban el ajo, el ajenjo, la sábila, el beleño y el cilantro. El ajo y el cilantro y la sábila, segurito que que las conocen y hasta las han consumido, ¿sí o no? ¿No? Entonces, fíjense, estos datos también, analicen la información, no nada más acumulen datos, fíjense. Luego, entonces, si estas plantas se utilizaban en estas culturas antiguas, luego, entonces, estas plantas, el ajo, la sábila, el cilantro, el ajenjo y el beleño, son plantas introducidas aquí en México. No son originarias de América, son introducidas de otros continentes, ¿sí? Entonces, Grecia, los griegos, bueno, los personajes más importantes al respecto, pues está Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, con su aforismo que de tu alimento sea tu medicamento, ¿no? Y también otro personaje importante es Teofrasto. Teofrasto se considera el padre de la botánica porque él ya publicaba información acerca de la morfología de las plantas y eran unos trabajos muy bonitos porque además de la morfología, informaba sobre los usos y las aplicaciones de esas plantas, ¿sí? Entonces también está Galeno. Galeno se considera ya un farmacéutico, ya preparaba las plantas de medicinales un poquito más elaboradas, no tan directas, ¿no? Hacía ungüentos y cosas de estas mucho más sencillas. Y miren las plantas de esa época: adormidera, apio, mandrágora, milenrama. Todas estas plantas son introducidas también, ¿no? La adormidera, pues es de donde se obtiene la morfina, ¿no? El apio, bueno, es esa planta comestible, condimenticia. La mandrágora es una planta muy interesante. Ustedes búsquenla. Es una planta cuya raíz tiene forma humana
y hay todo un mito alrededor de esa planta. Es muy interesante. Apúntenla, búsquenla. No les doy más datos. Incluso es una planta tóxica, presenta alcaloides y incluso al tacto, si ustedes la tocan, pudiera ser tóxica. Entonces hay un mito que decían que amarraban la planta a un perro. Entonces el perro la jalaba y decían que como la raíz tiene forma humana, que hasta oían cómo gritaba la raíz y algunos mitos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. En Roma, en la época romana, aparece este personaje, Dioscórides. Él escribe esta obra de Materia Médica, donde describe 600 plantas medicinales, para qué se usan, cómo se usan. En internet está el Dioscórides ilustrado. Esta obra, la pueden comprar, es un libro de más de 1000 hojas, 2000 hojas, es un libro gruesísimo, y es muy bonita obra porque conserva litografías originales de esa época, ¿sí? Entonces, les digo, en internet está el Dioscórides ilustrado y ahí están monografías de plantas, cómo se usan y demás. Pueden acceder a esa página. Los árabes, les voy a mandar esta presentación, un resumen de esta presentación, pero sin embargo vayan haciendo sus notas y esta lámina se complementa, insisto, con el video, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los árabes con el médico Avicena, que por cierto hay una película que se basa en este personaje y se llama El Médico, ¿sí? El actor es el que le hizo de Gandhi, ¿no? Es una película interesante, por ahí si la quieren buscar, ¿sí? Él publica su canon de la medicina y ellos, los árabes, establecen las primeras farmacias. Y miren las plantas que ya utilizan: romero, lavanda, almendras y clavo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas plantas pues llegan aquí a nuestro territorio. La India, ¿no? Los hindúes, con el Rig Veda es la obra escrita donde informan también sobre las plantas que utilizan, ¿no? La Ayurveda es el sistema médico de la India. ¿Han escuchado la Ayurveda? Así como decir homeopatía, medicina tradicional, es decir, la medicina tradicional hindú se llama Ayurveda, ¿no? Veda quiere decir vida, ¿sí? Entonces es una, que aquí voy a sacar mi deseo, ¿no? Siempre me quedé con las ganas de estudiar nutrición y yo sería nutrióloga en Ayurveda, ¿no? A este sistema médico pertenece lo que se llama como naturismo, ¿sí? Como naturismo. Entonces, si investiguen el Ayurveda, hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, miren, todas las plantas que utilizaban, también conocidas por nosotros, ¿no? La albahaca, la coda de caballo, etcétera, ¿no? China, ¿no? También son famosos por la acupuntura. Pensao, no, Pensao es la obra, Shen Non es el personaje, el médico, era un emperador que escribió esta obra, el Pensao, y es una farmacopea, se dice que es la más antigua, ¿sí? Entonces, miren, todas las plantas que utilizaban también son conocidas: ruibarbo, acónito, la efedra, la planta de donde se extrajo la efedrina, ¿no? Que ahora, bueno, ya está, se sintetiza, el ginseng, que es un antioxidante poderoso. Y bueno, en la Edad Media, el conocimiento se concentró en los monasterios, ¿no? Entonces ahí surgen los primeros herbarios. Miren, aquí está en pequeñito, pero es un herbario, que por cierto, hoy la primera actividad del laboratorio es observar, mirar unos videos sobre qué es un herbario y la utilidad de los herbarios para ustedes como CUFIS, ¿no? Entonces, desde esa época se manejan ya los herbarios, ¿no? Aquí están las plantas deshidratadas, prensadas, con toda su información acerca de sus propiedades y sus usos, ¿no? Entonces, bueno, aquí están también plantas que utilizaban el toloache, ¿no? Entonces, el toloache también es una planta introducida, ¿no? Y bueno, en el Renacimiento, bueno, en esa época se exploran nuevos territorios, ¿no? Se viajan, ¿no? Los viajes de Colón, se descubre América, ¿no?
se ubica en esta época la conquista española en muchos territorios, incluyendo México, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sigue avanzando esto y aquí surge una doctrina interesante, ¿no? La doctrina de los signos, que significa que déjenme ver el mensaje. Están mandando las maestras. Ok. Bueno, entonces en esta época hay disección de cadáveres, ¿no? Se conoce la anatomía del humano. Por otro lado, también se establecen grandes jardines botánicos, que son colecciones científicas de plantas, o sea, colecciones de plantas no nada más con el fin ornamental, sino conocer sus usos, ¿no? La doctrina de los signos, ahorita lo mencionamos más adelante, aquí queda pendiente. En fin, este es un pequeño resumen, nada más, que les informa qué plantas utilizaban, en qué obras se publicaron y quiénes las escribieron, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, eso es en Asia, en Europa, ¿sí? Etcétera. Pero ¿qué pasaba en América, no? Entonces vamos al territorio que se llamaba Mesoamérica, ¿sí? Ya aquí en lo que hoy se conoce como México, ¿no? Entonces, Mesoamérica es una región centro-sureste de México, es la región centro-sureste de México, que abarca otros países para acá abajo, y la zona de norte de Centroamérica, ¿no? Entonces, aquí se ubicaron civilizaciones que permanecieron por más de 3,000 años, por lo menos 3,000 años, se establecieron y florecieron. Y estos grupos mesoamericanos, estas civilizaciones mesoamericanas compartieron creencias religiosas en cuanto al arte, arquitectura, medicina, tecnología, ¿no? Entonces tenían conocimientos en común, ¿sí? Esas culturas mesoamericanas, pues era lo que se conocían como olmecas, mayas, toltecas, etcétera, ¿no? Y sobresalía la cultura náhuatl, ¿no? Lo que más adelante se les conocieron como aztecas o mexicas, ¿no? Mexicas. Estas culturas fueron muy importantes. Entonces, a la llegada de los españoles, ellos creyeron que iban a encontrar pueblos nómadas, pero para nada, se encontraron con ciudades bien estructuradas, ¿sí? Limpias, la gente estudiaba, ¿sí? Y se encontraron ya en este tema del ámbito de las plantas medicinales y de la medicina, se encontraron que tenían especialistas prácticamente para todas las afecciones, ¿no? Tenían médicos, los sabios, ¿no? Aquí ellos tomaban en cuenta tanto la parte física como la parte mental y emocional o psicológica, ¿no? Entonces, miren qué especialistas tenían: médico general, cirujano, oftalmólogo, odontólogo, etcétera, ¿no? Entonces, una vez consumada, ellos tenían su propio conocimiento, su propia medicina, ¿sí? Su propia cosmovisión, o sea, cómo entendían la salud y la enfermedad, cómo entendían los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, llegan los españoles y se consuma la conquista española alrededor del 1600, ¿no? Entonces, a partir de entonces, perdón la redundancia, los frailes franciscanos acompañados de indígenas levantaron un importante censo de las plantas medicinales. Bueno, para decirlo elegantemente, ¿verdad? Pero fue un saqueo. Hicieron mapas, ubicaron dónde estaban las minas de oro, de piedras preciosas, de platas y de otros recursos naturales, ¿no? ¿Para qué? Fue un saqueo, ¿no? Pero fue un encuentro de culturas, dicen elegantemente, pero bueno, vamos a abocarnos a las plantas medicinales, ¿no? Entonces, a partir de entonces, los españoles pues comienzan a hacer censos de plantas medicinales. Y producto de ese censo, llamémosle estudio de plantas medicinales, de los recursos naturales que utilizaban para curarse, ¿sí? Se produjeron estas obras principales, ¿no? Principales legados sobre herbolaria, ¿sí? Herbolaria es una terapéutica que utiliza plantas medicinales. Ya sale otra palabra, ¿verdad? Planta medicinal, droga vegetal, herbolaria, medicina tradicional.
4 conceptos que hay que clarificar y los van a investigar y los vemos en la siguiente sesión, ¿no? Entonces, los principales legados sobre herbolaria son, en primer término, el mural de Tepantitlan, que se llama Tlalocan. Tepantitlan es una región que se encuentra en la zona de Teotihuacán, ¿no? Entonces, ese mural se llama Tlalocan y es muy interesante, muy bonito. También, si gustan, en internet dan mucha información. Y bueno, esto se le conoce también coloquialmente como el paraíso que nos habla la religión judeocristiana. Aquí era algo así. Entonces, aquí está representado que la gente, mira, aquí la gente representa que está descansando, cantando, comunicándose. Aquí hay unas, ¿no se ven? Estas se llaman vírgulas, que indica que la gente se está comunicando, está hablando, está cantando. La gente está relajada, descansando porque hay abundante agua. Todo esto representa agua y recursos naturales. Y aquí hay plantas medicinales. Aquí este hombre está colectando una planta que se llama, o está en contacto de una planta que se llama Ololiuiki, y es una planta tóxica, alucinógena. Aquí está el maíz, aquí está el cacao. No, este es el cacao, creo que es representado. Miren, hay animales, hay mariposas, ¿sí? Entonces a este Tlalocan se iban las personas fallecidas a como paraíso, que ellos no le llamaban paraíso, pero así lo han interpretado los estudiosos del tema. A este Tlalocan, a este paraíso, se iban las personas fallecidas por causas relacionadas con el agua, inundaciones, tormentas, las mujeres fallecidas en el parto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya nos están indicando que tenían un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Esta no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ahí está, ¿no? Otra de las obras interesantes al respecto, que de estas obras les informan en el texto de Historia de la Farmacognosia. La historia natural de la Nueva España, que es esta de Francisco, no es cierto, este es Historia Natural, este es el doctor Francisco Hernández, este es el que hizo una gran colectó como 3,000 plantas, ¿sí? Se acompañaba por indígenas, colectó plantas, información, se las lleva a la Nueva España. Gran parte de esas plantas, si no es que todas, se perdieron en un incendio, pero quedó mucha otra información escrita, ¿sí? Entonces, este señor, el doctor Francisco Hernández, que era el doctor de cabecera de los reyes de la corona española de la época, ¿sí? Entonces, esta obra le tituló Historia Natural de la Nueva España, y aquí está el personaje. Otro legado interesante es el Códice de la Cruz Badiano. Seguramente ya lo han de haber escuchado. ¿Sí lo han escuchado, jóvenes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿No? Sí. Este Códice de la Cruz Badiano, aquí está el original, está en una pequeña vitrina en el Museo de Antropología, lo pueden ver, ¿sí? Entonces es un pequeño librito que tiene un nombre en náhuatl y contiene, se dice, también lo han interpretado como un herbario pictográfico, ¿sí? Porque contiene imágenes de las plantas, dibujos de las plantas, hechas por este personaje, este códice se elaboró en la escuela de los oficios que se ubicaba en Tlatelolco, ¿sí? Entonces ahí todos los estudiantes colaboraron para pintar estas plantas medicinales. Y está escrito en náhuatl. Entonces, Cruz es el indígena que tenía el conocimiento de las plantas medicinales y Badiano es el que lo traduce. Cruz lo dicta en náhuatl y Badiano lo traduce al latín, ¿sí? Al latín. Entonces, este librito es bien interesante porque les dice cómo se colecta, en dónde se encuentra, para qué se usa, cómo se usa, ¿sí? Estas plantas. Este librito anduvo perdido, lo descubren
en los 40 del siglo del siglo pasado, ¿sí? 1940, no sé qué, un inglés lo encuentra en la Biblioteca del Vaticano, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, otros personajes, hasta que en el sexenio de Salinas, ¿sí? Solicitan regresar el códice aquí a México y lo gestiona el Papa Juan Pablo II y lo regresan a México, ¿no? Entonces, hacen una edición facsimilar, o sea, idéntica al original. Este es el original y hacen una edición facsimilar, ¿no? Que actualmente lo pueden comprar, lo editó el Fondo de la Cultura Económica, ¿sí? Son 2 tomos, es el tomo original, idéntico, el tamaño, colores, todo, número de páginas, y otro volumen donde te explica todo lo que tiene, ¿no? Como está en náhuatl y en latín, muchas cosas en náhuatl, pero sobre todo en latín, bueno, pues ahí te explica, ¿no? Qué plantas son, identifica las especies, algunas no han logrado identificar a qué plantas se refieren, pero muchas otras sí. Y un dato interesante que creo en una de las lecturas viene, es que varias de estas plantas fueron estudiados en laboratorio, se estudió la fitoquímica y se comprobó, jóvenes, que sí tienen sustancias que combaten la afección que aquí informa, ¿no? Entonces ya varias, 20 y tantas plantas, me parece, ya están comprobadas en laboratorios, están validadas, corroboradas, ¿no? Entonces vean ustedes que esta medicina es de evidencia, es eficaz, pero sí hay que comprobarla en laboratorio, ¿no? Y finalmente el Códice Florentino, escrito por la mano de Fray Bernardino de Sahagún. Y es este sí es un libro grandote, como tamaño oficio, si no es que un poco más. Códice, también le dicen Códice Florentino, porque está en Florencia, Italia, y ahí sí dicen, no se los vamos a regresar. Sin embargo, lo pueden encontrar, ojear, ¿no? De manera digital, búsquenlo, Códice Florentino está, y también está bien bonito, pero sí permitieron hacer una edición facsimilar, pero no lo encuentran tan fácil, ¿no? Hay bibliotecas que tienen esa edición facsimilar, hay bibliotecas que te lo dejan hojear, otras bibliotecas te permiten una fotocopia, ¿no? Yo tuve oportunidad de tener en mis manos el facsimilar y, jóvenes, es una emoción, bueno, a mí me dio una emoción tenerla en las manos porque está escrito en 2 columnas e inserta imágenes de las plantas, ¿no? Está escrito en español antiguo, en náhuatl y en español antiguo, aún cuando es español, como es español antiguo, cuesta trabajo leer, pero bueno, los estudiosos ya lo tradujeron perfectamente, ¿sí? Y es muy emocionante tenerlo, ¿no? Así, yo me emocioné mucho de verlo, ¿no? Lo pueden ojear, insisto, en internet. Este Códice Florentino, o las cosas, este Códice Florentino consta de 12 tomos, ¿sí? El 11 y el 12 versa sobre los recursos naturales. En esos tomos indica cómo era la educación de los niños, cómo era el trato entre esposa y esposa, esposo y esposa, cómo se trabajaba el arte plumario, cómo trabajaba el sastre, o sea, describe los usos y costumbres de nuestros antepasados. Por supuesto, hay otra obra en relación, después se las paso si les interesa, recuérdenme, se me olvidó el autor, pero versa precisamente sobre los remedios, incluso de brujería, y ahí utilizaban patas de rana, pelos de no sé qué, ¿no? De brujería. Está muy interesante esa obra, ¿no? Entonces, bueno, estos son respecto a nuestro, lo que es hoy México, estos son los legados, las obras escritas que contienen esta información. Entonces, ¿qué es la medicina tradicional mexicana, no? La medicina prehispánica es una y la medicina tradicional mexicana actual es otra, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la medicina tradicional mexicana? Es el conjunto del conocimiento y prácticas para prevenir, diagnosticar y eliminar desequilibrios físicos, mentales o sociales, ¿no? Y eso se conoce como cosmovisión, es cómo conciben, cómo entienden este tema de la salud y la enfermedad, ¿no? Entonces, ellos ya tomaban en cuenta la parte social y la parte psicológica, ¿no? Actualmente tú vas al médico, te da tu pastillita y se acabó, ¿no? Si tienes depresión, si tienes malestares, conflictos y demás, pues eso no lo contempla, ¿no? Al menos que indagues más o tú te intereses por tu salud mental, pues ya te canalizarán al psicólogo a ver qué haces tú, ¿no? Pero ellos sí tenían todos estos especialistas, ¿no? Entonces, ojo aquí, son conocimientos fundamentados exclusivamente en la observación y en la experiencia práctica. Es conocimiento empírico, ¿sí? La medicina tradicional se basa en conocimiento empírico, ¿sí? En la práctica nada más. Este conocimiento es transmitido de generación en generación, principalmente de forma oral, y además incorpora elementos de otras culturas. Por ejemplo, actualmente la sábila está incorporada a la medicina tradicional mexicana, pero la sábila es de origen, ¿de dónde es? De Asia, ¿sí? Es una planta asiática, de origen asiático, ¿sí? Entonces, en la época prehispánica, esa sábila, pues no la usaban acá, ¿no? Entonces, a eso se refiere incorporando elementos de otras culturas. Limpiar con huevo, por ejemplo, eso ya los rusos lo usaban antiguamente, eso también lo trajeron los españoles, ¿no? Y ya limpiar con huevo, pues ya también está incorporado a la medicina tradicional mexicana, ¿no? A eso se refiere. Es producto del encuentro entre la medicina prehispánica, la colonial española, la medicina tradicional de esa época, de la colonia, y la africana, pero también la árabe, ¿no? Entonces, otras culturas, pero principalmente es un sincretismo, ¿sí? Es un conjunto de conocimiento de otras culturas, además del conocimiento prehispánico, ¿no? Entonces, su principal recurso terapéutico es la herbolaria. Ya sale otra palabreja, terapéutico, también la van a investigar, ¿no? Y tiene sus propios especialistas, es decir, curanderos, chamanes, jicuri, le llaman de diferentes formas de acuerdo a la cultura. Y está en todo México, ¿sí? Es un artículo, entonces fíjense, una vez consumada la conquista española, ¿sí? Se desarrolla la cultura mestiza, pero el saber herbolario jamás desapareció. Toma dos destinos, ¿no? Una, a partir del siglo XVIII, forma parte de la teoría de los principios activos. Esas sustancias de las plantas se comienzan a aislar y da origen a la medicina alópata, o científica, o hegemónica, o institucional, ¿no? La que nos imparten en Seguro Social, ISSSTE y demás, ¿no? Y por otro lado, forma parte, este saber herbolario forma parte de la cultura conocida como herbolaria tradicional, ¿no? Por otro lado, si los remedios se han usado por generaciones, se debe a que estos resultan eficaces. Esto no se ha perdido, sigue vigente, se sigue utilizando por muchas razones, hasta por economía, ¿no? Lamentablemente no todos tienen acceso a la medicina institucional, aunque esto parece que va cambiando, pero sigue habiendo mucha pobreza, muchas carencias. Entonces, incluso nosotros, aunque tengamos acceso a la medicina institucional o tengamos posibilidades de pagar un especialista, un médico particular, ¿a poco corremos al médico? Primero vemos un remedio, ¿sí o no? Un remedio que nos dice nuestra mamá, nuestra abuelita, la tía, ¿no? La vecina. Un remedio primero, ¿no? Entonces tiene vigencia, se sigue utilizando. Ya después vamos al médico, ¿no? Si no los curamos, ¿no? Entonces son eficaces, ¿no?
Entonces surge esta parte que también tendrán una tarea interesante. ¿Qué son mejores, los remedios herbolarios o los medicamentos, ¿no? Las plantitas o los medicamentos, ¿no? Entonces, las plantas, cuando utilizamos las plantas completas, estamos utilizando un conjunto de sustancias químicas. A veces esos fitocomplejos tienen alrededor de 200 sustancias, ¿sí? Y actúan de manera equilibrada y sinérgica, ¿sí? Y en general son más seguros, pero hay que saberlos usar. Es importante la forma de uso, el tiempo de uso y la dosis. Las plantas medicinales no son inofensivas, sí te pueden dañar, hay que conocerlas y aprenderlas a utilizar. En cambio, los medicamentos tienen principios activos. Los principios activos son sustancias aisladas y puras, ¿sí? Las aíslas de ese conjunto de sustancias que se llama fitocomplejo, aíslas una sustancia y ese es el principio activo o tu sustancia activa de tu medicamento. Eso es bueno en el sentido de que la puedes dosificar, ¿no? Pero por el otro lado te crea efectos secundarios. Te está curando algo, pero te da gastritis, ¿no? Te fastidia el estómago o el hígado, qué sé yo. También hay que tener sus precauciones al tomar medicamentos, hay que seguir las instrucciones de los médicos, ¿no? Entonces, bueno, está esta parte, ¿no? Entonces aquí están unas mujeres indígenas con sus conocimientos de herbolaria y elaboran tinturas, separan las plantitas para comercializarlas como infusiones, ¿sí? Aquí está un puesto de algún tianguis comercializando sus plantas medicinales deshidratadas, secas, ¿no? Entonces, este conocimiento, miren, aquí fueron de las primeras sustancias que se aislaron, pues es como la aspirina, ¿no? De una planta, de un árbol que se llama Salix, y bueno, una vez aislándose, bueno, se formaron todos estos medicamentos, se dio paso a estos medicamentos usados por la medicina homeopática, y todo este conocimiento herbolario está congregado en estas obras que son la farmacopoeia herbolaria de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Que es la que les compartí, pero bueno, voy a resolver esa parte para que la puedan ver. Esta es la obra adecuada para los químicos, ¿sí? Porque esta ya tendrán oportunidad de revisarlas, ya no les digo más. Es muy interesante porque aquí ahí sí les dice cuál es el método de extracción más adecuado para determinadas plantas, incluso qué reactivos utilizar, qué material de vidrería hay que utilizar, y también contiene monografías de plantas, ¿no? Es una obra muy interesante, muy bonita. Y nos quedan 40 minutitos, ¿está bien? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí van viendo que se relaciona lo que estamos platicando con los videos que les subí? ¿Sí? ¿Va quedando claro que vamos a ver en el curso? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto que tiene el CUFI en este mundo de las plantas medicinales, en este mundo de la botánica? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, en principio. Y bueno, vamos a comenzar, dejamos el tema 1, que sería la parte de la historia, ¿sí? Insisto, van a hacer unas lecturas y contestar unas preguntas para que pues les quede más claro este tema. Y ya por ahí unos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces vamos al segundo tema, y ya avanzamos. Al 10 para la hora le paramos para que tengan un descansito y ya continuamos la siguiente sesión, para que se despejen un poquito y nos reunamos en una videollamada todo el grupo, ¿sí? Para la parte de laboratorio. Bueno, entonces vamos a ver este tema de sistemas de nomenclatura y taxonomía vegetal. Entonces vamos a ver cuál es la siguiente. Bueno, esto. Entonces,
¿desde cuándo el hombre clasifica las plantas, no? Bueno, hay dos tipos de clasificación, jóvenes. La clasificación popular y la clasificación científica. ¿Cómo nace una y otra, no? Entonces, desde los inicios de la civilización, por necesidad, los hombres dependían de las plantas, ya habíamos comentado, ¿sí? Entonces ellos iban adquiriendo conocimiento a través de esa experiencia de ensayar y de tener errores y hasta de afectar su salud tal vez y hasta de muertes de alguno de ellos, ¿no? De esos grupos humanos, ¿no? Entonces, para comunicar ese conocimiento valiosísimo, ¿no? Porque de ello dependía su sobrevivencia, su salud, su protección y demás, de esos personajes y de su familia y del grupo en general, pues tenían que asignar un nombre, si no, pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo te refieres a algo? Asignar un nombre, ¿no? Para comunicar ese conocimiento. Entonces, al darle un nombre, iba agrupando a las plantas en categorías, ¿no? Las plantas comestibles, las medicinales, las que te producen vómito, las que te producen ronchas, ¿no? Las que puedes, con las que puedes alimentar a tu bebé, ¿no? Con las que puedes alimentar a los animales, con las que puedes extraer colorantes, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera iba comunicando, era necesario darle un nombre, ¿no? Entonces, eso dio origen a la clasificación popular basada en la utilidad o perjuicio y el aspecto de la planta también, ¿no? Esta clasificación popular dio origen entonces a los nombres comunes, ¿no? Es un nombre arbitrario que puede llevar a confusiones. Es útil, es fácil de comunicar, pero puede llevar a confusiones, ¿no? Entonces, en este contexto, en la Edad Media surge la doctrina de los signos, ¿no? Hace unos momentos les comentábamos que esto quedaba pendiente, bueno, aquí lo comentamos. La doctrina de los signos, ¿no? Entonces, fíjense, que de acuerdo al aspecto de las plantas eran las propiedades que tenían, ¿no? Para eso se usaba. Por ejemplo, la nuez, la semilla, aquí está la semilla que tiene dos partes y tiene unos lóbulos, unas elevaciones, semejan al cerebro. Pues decían, es buena para el cerebro. Y pues sí, tiene grasas benéficas para el sistema nervioso, para el cerebro, ¿no? El ser humano en general. Por ejemplo, esta clase de espinaca, esta hoja, es una espinaca, miren, sus nervaduras se ramifican. Estas nervaduras después ya vamos a ver qué función tiene. Por lo pronto es como el esqueleto de la planta, ¿no? Sostiene ya que de la hoja, perdón, ya que la hoja es una estructura amplia, delgada. Entonces necesita un sostén. Y ese sostén se las dan estas nervaduras que se ramifican, pues para que abarque todo el área de la hoja. Y miren, en este caso son rojas y se ramifican. Pues dicen, estas son, ¿para qué creen que son? Las recomendaban. ¿Para qué afecciones? Miren, si son ramificadas y son de color rojo. ¿Para qué creen que las recomendaban? Ahí están, ¿no? Ya se ¿Para fueron. las venas? Exactamente, para el sistema nervioso, para la sangre, ¿no? Esa era la doctrina de los signos. A veces coincidían, a veces nada que ver, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hay con la clasificación científica? Esta clasificación científica nace en el 1774 y la propone este personaje que se llama Linneo, Carlos Linneo, era un botánico sueco, ¿sí? Y él publica todas sus ideas, todas sus propuestas en esta obra que se llama Sistema Natural, ¿sí? Y clasificó el reino Plantae, ¿sí? Él se da esa tarea de clasificar al reino Plantae y él se basa principalmente en la estructura de la flor. La flor es el órgano reproductivo de las plantas, el órgano sexual de las plantas. Es el órgano reproductivo, o sea, a través de esas flores, la planta está en posibilidad de reproducirse sexualmente.
Entonces, él se basó en las estructuras de la flor, en los sépalos, en los pétalos, en los estambres, en el gineceo, ¿no? Por eso también le llamó su sistema sexual, porque se basó en las flores, ¿no? Entonces, él propone el sistema binominal, es decir, designar el nombre científico de las plantas a través de dos nombres. El primer nombre es el género y el segundo nombre es la especie. ¿Sí? Esto dio lugar a la clasificación científica y a los nombres científicos. A diferencia de los nombres comunes, estos nombres científicos no hay lugar a dudas, ¿no? Son exclusivos, son universales y es único para cada especie. Aquí no hay confusiones, ¿sí? Entonces, ustedes como químicos en trabajos científicos deben partir de un planteamiento taxonómico específico, ¿sí? Es decir, la especie exacta, no la que se parece, no, exacta la especie, ¿no? Entonces, esta es la diferenciación. Y bueno, aquí una clasificación muy general de las plantas es plantas sin flores son los musgos y los helechos, plantas que no tienen fruto, pero que producen semilla, las gimnospermas, y plantas que producen semillas dentro de frutos, las angiospermas. Anótenlo ya. ¿Cuáles son los grupos de organismos que integran el reino Plantae? Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Entonces ya después vamos a abundar más en estas plantas, ¿no? Que realmente lo que vamos a ver en el curso nos vamos a referir principalmente a angiospermas y un poco a gimnospermas, ¿no? Musgos y helechos salen de este curso. Pero bueno, también de estos organismos se extraen principios activos. Y creo que aquí la dejamos, jóvenes, ya son 11:49. Aquí la dejamos. Continuamos con esta parte que me quedan 3 láminas, pero ya aquí la dejamos para que se vayan a descansar. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Abro mi cámara. No, maestra. ¿No? No, profesora, gracias. Entonces, ¿quedó claro todo? Bueno, están los videos, enseguida les pongo las lecturas, si se me fue. Y pues nos vamos a ver en 15 días, porque en 8 hay suspensión oficial, ¿no? Entonces tienen buen tiempo de hacer la tarea, de revisar todos los documentos que ya les subimos al Classroom. Y pues nada, una vez más, jóvenes, bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa acá estamos, no duden en cualquier observación, queja, duda, lo que necesiten.